este punto de esta generalidad que estamos hablando sobre nuestra materia. Y claro está que vemos que ya se ha venido dando a través de la propia luz pedagógica la necesidad de organizar los propósitos de la educación. Cuando pasen ustedes cerca de una escuela, de una institución educativa, o a lo mejor ya trabajan ahí, no lo sé, pero si a lo mejor pasan por otra escuela, pregúntense, ¿cómo llegaron a constituir esta escuela? Surge a través de ideas. Claro, ahorita vamos a ver los tres rostros del currículo escolar: currículo formal, currículo real o vivido y currículo oculto. Por ahí hay un pedagogo llamado José Jimeno Sacristán. Ha trabajado de lleno el punto de vista sobre lo que es un diseño de una escuela. Y actualmente también esa es la preocupación para el siglo XXI. Por ahí hay un libro del profesor Richard Gerber. Este libro yo lo he trabajado con alumnas del doctorado, Richard Gerber. El libro se llama Crear hoy la escuela del mañana. En Crear hoy la escuela del mañana se comenta sobre cambiar también los espacios físicos de aprendizajes. Recuerden que yo les platiqué un poco que la idea de escuela, como muy bien dice Paul Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar, menciona que la estructura de escuela se tomó de las prisiones francesas. Si ustedes miran, por ejemplo, el panóptico de Jeremy Bentham, este filósofo inglés del siglo XX, él hizo una cárcel donde en medio de la cárcel había un faro y en ese faro estaba un guardia vigilándote las 24 horas y no había privacidad entre los reos franceses. Pues precisamente a veces existe un desconcierto por parte del alumno en ir a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela debería de ser un lugar cómodo, un lugar con mucha luz, mucho color y también aprendizaje, pero no es así. Por lo tanto, Richard Gerber nos brinda también algunas pistas, al igual que Michel Foucault. Una escuela no debe de ser una prisión, debe de ser un lugar de encuentro y de reencuentro con el otro. ¿Se trata precisamente de eso? Por supuesto que sí. Por eso cuando ustedes observen una escuela, vean que a veces hay poca luz, hay barrotes, el niño no se puede asomar por la ventana o ver prácticamente, claro, es peligroso, pero desde afuera un poco, porque fue pensado así para castigar. Y resulta que no debe ser así. Como muy bien comentó el profesor eh, Carl Rogers, que fue un psicólogo educativo del siglo XX, Carl Rogers, a ellos se le debe precisamente la escuela activa, así se conoce actualmente, la escuela activa o escuela nueva. Carl Rogers fue el creador de lo que se llamó la educación basado en el estudiante. ¿Ese es un nuevo currículo escolar? Por supuesto que sí, porque si ustedes entran a un salón de clases, toda la visión, toda la audiencia está enfocado hacia una sola persona, hacia un solo lugar, hacia un pizarrón con una silla, una banca y hacia una sola persona que es el profesor. A eso le llamamos la educación basada en el docente, no en el estudiante. Se trata que a través de este diseño curricular y diseño instruccional y evaluación, se trata de que cambiemos la lógica del aula de clases, que esté también enfocada a la educación hacia el alumno. Por eso muchas veces se hace dinámicas de grupos, ¿no lo creen? Hacer, por ejemplo, una media luna, un círculo, trabajar así, etcétera, etcétera. A eso le llamamos educación basado en el estudiante. No la pierdan de vista, no lo pierdan de vista, ilustres. Muy bien, Franklin Bubin nos, nos brindó este tipo de conceptos en el tiempo. Y también, claro está, que, como les había comentado, el propio currículo escolar tiene tres rostros, tres aspectos, tres variables. Y cada una de estas tres características significa algo, por supuesto que sí.
El currículo formal, por lo regular y casi siempre, se hace fuera de la escuela. Se planea antes de los alumnos, antes de la acción, antes de esa realidad educativa. Ustedes pregúntense, por ejemplo, en México, las personas, por ejemplo, Marza Arriaga, Leticia, la Secretaria de Educación Pública, ¿ustedes creen que cuando hicieron el Plan Curricular 2022 realmente estuvieron ahí viendo cómo iban a estudiar los alumnos? No, la hicieron desde un pupitre, desde una oficina. Previamente a eso se le llama el currículo formal o el plan de estudios general, ¿no? Por eso el currículo formal debe de ser siempre flexible. Un ejemplo, imagínense nada más que escuelas no tenían un modelo pues totalmente p-learning, ¿no? Totalmente de ir presencial o tomarlo en línea, no tenían ese modelo híbrido como se conoce. Y cuando llegó la pandemia, pues se vieron en un gran conflicto porque ya tenían un currículo totalmente formal y totalmente cerrado. Por eso hubo escuelas que desaparecieron, ¿no? Por eso es importante que ustedes, expertas ya en educación, deben de saber que toda propuesta curricular debe de tener siempre un hito o una idea de que debe de ser totalmente flexible, porque Dios no lo quiera, hablando desde mi fe, por supuesto, que hagas un currículo y dices, todos los alumnos tienen que presentarse todos los días a la escuela. ¿Y qué tal si pasa algo? ¿Y qué tal si la escuela ya no está? Se tiene que llevar a cabo el programa, ¿no lo creen? A eso es precisamente lo que habla el currículo formal, siempre desde evocar un aspecto flexible. Vean, no pierdan de vista esta categoría, currículo formal. Muy bien, prosigo. Y también vemos que después, una vez hecho el currículo formal, viene ya lo que se va a llamar el currículo vivido, el currículo real. Es decir, cuando un docente es contratado, digo, oye, profesor, lo vamos a contratar, quiero que dé la clase de historia de la filosofía. Ah, perfecto. Este es el temario y con base a este temario va a dar clases. Este es su formato de planeación didáctica y ahora sí, quiero que usted dé su clase. Ya el docente va a aplicar lo que se llama el diseño instruccional, es decir, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar yo? Ah, voy a hacer presentaciones de PowerPoint, voy a hacer dinámicas de grupos, voy a proyectar videos, etcétera. A eso le llamamos el currículo vivido, cuando ya se va a la práctica, a la acción, ir a la educación dentro de cada uno de los procesos escolares. A eso es precisamente que hacemos alusión de el currículo real o vivido, ¿no? Eso no lo pierdan de vista. Claro que tiene modificación, por supuesto que sí, ¿no? Pero va a entrar otra variable que es importante que no lo pierdan de vista, el currículo oculto. Oye, profesor, me pueden decir, ¿a poco existe esto? Yo no lo he visto en un plan. No me diga esto, ¿a poco existe? Claro que existe. Claro que existe el propio currículo oculto. Un ejemplo, imagínense nada más que profesor va al aula, va a dar historia de la filosofía, etcétera, y da su plan, da su rúbrica, da todo de cómo va a tratar el periodo, si es trimestre, cuatrimestre, semestre, etcétera, etcétera. Y resulta que, pues, empezó sus clases y estuvo trabajando, etcétera. Y pues hubo un alumno, varios alumnos que participaban, ¿no? Ya profesor, muy disponible, claro, participan y estudian, pero resulta que en el primer parcial, los alumnos, algunos reprobaron la materia. ¿Qué va a hacer el profesor? Ah, no está por escrito, no está en una rúbrica, pero va a aplicar el concepto de el libre de conciencia en la pedagogía. Perfecto, veo que Pepito se esforzó, te voy a poner 8. Pero, ¿qué pasó, profesor? Pero el examen, sí, pero el examen no lo es todo. A eso le llamamos el currículo oculto.
Son aquellas acciones que hace el profesor, lo puede hacer un director escolar, una coordinadora que no está por escrito, pero se lleva y se toma en cuenta. Otro ejemplo. Imagina nada más que está una profesora dando su cátedra, etcétera, de historia de México o historia de América Latina, y resulta que hay un alumno, pues un alumno se ha comportado nefasta éticamente. Y la alumna reprocha, pero no está por escrito que si alguien le grita a la docente, es sacada de la clase, sí, pero no se debe de hacer. A eso le llamamos el currículo oculto. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que no está por escrito, que tienen mucha relevancia en la toma de decisión de todo diseño curricular. Increíble, ¿no lo creen? Increíble. Bien ilustres, algún comentario que tengan hasta acá. Yo creo que ya hay muchos comentarios, ¿no lo creen? Me parece que no hay comentario, ¿no? ¿Algún comentario ilustres? ¿Cómo ven todo este tema? Profesor, ¿me escucha? Te escucho muy poquito, pero adelante. Mire, pues lo que yo veo que pues sí es muy interesante todo este tema porque pues, uno a veces se pregunta, como usted dice, ¿verdad? ¿Por qué cuatrimestres, por qué semestres, o por qué esto, por qué lo otro? Y pues uno piensa que pues es a la y se va, o como, o a veces uno se pone a pensar, pues, ¿quién es el que dijo cómo se va a hacer, no? O ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? Pero realmente todos estos puntos y todos estos aspectos tienen un porqué. Y no nada más es así porque sí, como usted dice, cuando estamos en la primaria, secundaria, preparatoria, todo tiene un porqué y un seguimiento, ¿verdad? Sí, claro, claro, ilustre. Adelante, te escuchamos. Sí, pues sí que es muy interesante, igual respecto a lo del proyecto, pues también todos estos temas son muy interesantes para tomarlos en cuenta en nuestras propuestas de mejora y todo eso. Sin duda, ilustre, se trata de eso. Ustedes son especialistas ya en educación, van a ser especialistas y deben de saber que todo tiene un propósito. Recuerda a Mejali, al igual que tus colegas que están aquí y los que me van a escuchar, espero. Una vez comentó Fernando Sabater que una mala educación cuesta más que una buena educación. La mala educación se gasta mucho dinero, mucho recurso en ello, porque se está dando palos de ciego. No sabes a dónde ir. Antes de poner una escuela, una institución educativa, tienes que hacer un diseño curricular. Una vez teniendo ya la escuela, haces un diseño instruccional. Y una vez haciendo el diseño instruccional, viene ya la evaluación. Eso es como el proceso que lleva una escuela, ¿no? Entonces lo comentas bien, ilustre. ¿De dónde me escuchas, ilustre Amechale? De Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Cómo está ya el ambiente? Entonces, a veces sí se pone un poquito, pero el ambiente, pues, eso había estado tranquilo, ya que es un lugar que es frontera y pues ya sabes cómo está la delincuencia. Totalmente. ¿Has visitado el país del norte, Estados Unidos? No he tenido el gusto porque pues no tengo la visa ni el pasaporte. De hecho, tengo 4 años radicando aquí. Yo soy originaria de Veracruz, pero pues por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Entonces, el trabajo es muy escaso y muy mal pagado, la verdad. Pues mira, claro, lo importante es que te das cuenta, sin duda alguna, te estás dando cuenta de ello. Por eso estás estudiando, déjame Y decirte, ¿no? así es. Y Claro, pues perdí mucho tiempo, la verdad, pero nunca es tarde. sí, y no, y me da mucho gusto, ilustre Ameyali. Una vez que ya tengas ya
terminada tu carrera, que ya tengas ya todos tus papeles, ¿a qué te quieres dedicar, Ilustre? A la docencia, A la docencia. sí, Perfecto. sí, Sobre todo eh, la docencia, Ilustre, es un alimento, en primer lugar, un alimento material, sin duda, pero también un alimento espiritual para ti, sí, para tu vida. sí, sí, así es. Actualmente pues trabajo aquí en un lugar de una fábrica, mucha manufactura, Sí. y pues sí, es muy bonito, pero la verdad es muy cansado físicamente. Pero aquí estamos echándole todo el tiempo. Sí, y me da mucho gusto, Ilustre, al igual que cada una de tus compañeras, los compañeros también que van a escuchar, pues todo tiene un proceso, un propósito también. Tu trabajo es un medio para un fin, que es tu licenciatura, que es muy importante y a mí me da mucha emoción, por supuesto, poderlos acompañar en esta gran travesía importantísima. ¿Qué cuatrimestre vas, Ilustre Ameyali? El tercero, Tercero. sí, Me imagino que tienes un buen sabor de boca hasta este momento, ¿no? ¿Cómo lo has sí, visto? sí, sí, claro que sí, muy, muy práctico, aparte con usted las clases muy, muy amenas y la verdad me deja mucho que aprender. Claro, por supuesto. Y mira, lo que hagas por ti siempre será una conquista, eso sin duda. Y claro que tu vida ya no va a ser igual, porque una vez obteniendo esa luz de la razón, te puede ayudar para que te conviertas en una persona muy valiosa, que ya lo eres, pero vas a dar ese plus a través de la trascendencia a los demás. Muy bien, Y así, Ilustre Ameyali, ¿quieres comentar algo más? por el momento sería todo, profesor, muchas gracias por sus palabras. Tiempo. Sin duda, Ilustre, vas a precisamente, y los que me escuchan, llegar a ese nivel que se llama perfil de egreso, así se le llama en el diseño curricular, perfil de egreso, por el cual el triunfo de un estudiante también es el triunfo de la escuela, ¿no? Nuestra universidad apuesta por la innovación, sin duda alguna, y por las competencias educativas. No lo pierdan de vista. Cuando se haga o cuando ustedes estén ya como directora de una escuela, o estén encargada de un departamento educativo, a lo mejor sean secretaria de un estado, no lo sé, y se pretenda dar a conocer un plan sobre la mejora de un diseño curricular, se van a acordar de esta materia y van a decir, es importante el análisis de qué se va a enseñar y cómo vamos a enseñar. Eso es importante y eso siempre lo debe de tener presente, Ilustre. Gracias, profesor. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Ilustre. ¿Alguien más quiere comentar algo? Cristina, ¿quieres comentar algo? Ilustre. Bueno, adelante, adelante. Adelante, Cristina. Todo bien, profe. La verdad me gusta mucho cómo nos explica los temas que nos da. La verdad, pues soy maestra de la educación inicial y es muy sorprendente cómo los niños nos van enseñando su forma de aprender, porque con ellos aprendemos mucho. Yo estoy en una escuela donde manejamos una metodología que no es la tradicional, es la metodología que es Reggio Emilia, no sé si han escuchado. Y la verdad, en esa metodología es muy bonita porque nos enfocamos mucho en cuidar lo que es la naturaleza, trabajar con mucho material reciclado. Y la verdad, a veces pensamos que trabajar con la educación tradicional, pensamos que el niño aprende o que es lo básico, ¿no? Lo principal que tenemos que enseñarle. Pero no, al enseñar con esta nueva metodología que tenemos aquí, hemos observado que el niño aprende de muchas maneras y es muy importante mostrarle las cosas como son en realidad, mostrarle un animal que sean de forma, cómo es en la vida, ¿no? Cómo es en la vida real y no por medio de imágenes, de dibujos animados, porque realmente a veces no son como están, ¿no?
Y todo eso pues a mí me ha enseñado mucho y lo he observado ahorita con mi hija que va aprendiendo poco a poco. Y la verdad pues a mí, cómo nos enseña usted y nos explica los temas, la verdad es eh, lo explica muy bien y la verdad pues sí me gusta. Mm. Sin duda alguna, ilustre profesora Cristina, lo comentas bien. Se trata de que la vivencia escolar, la vivencia que viven los niños, porque a veces pasa más tiempo el niño en la escuela que en la casa, sea un aspecto real. Es decir, un niño debe de aprender aspectos cívicos, ¿no? De, por ejemplo, ir a la tienda, eh, dar las gracias, buenos días, buenas tardes, pagar. Son aspectos cívicos de la vida y esa es la vida real. Vean, la vida real es eso. Trabajamos todos los días, nos ganamos un salario que es más que bienvenido el salario con el sudor de la frente. Todo eso debe de aprender el niño. Y lo comentas bien, Cristina. Fíjate que inevitablemente me hiciste acordar de dos pensadores del siglo XX. No lo puedo evitar. Una de ellas, doctora en medicina, estudió filosofía italiana, que ella funda en 1909 una escuela llamada la Casa de Bambini, en Italia, la Casa de Bambini. Ella se llamó María Montessori. María Montessori, lo comentas bien, Cristina, trabajó con lo que tenía en la escuela, que había, que el niño transforme su ambiente. Muchas veces pensaba que el ambiente escolar era intocable, no se debe de mover nada, pero el alumno va modificando las cosas dentro del aula, es decir, aprender a ser, como comentó María Montessori, ¿no? Y por otro lado, Howard Gardner, el psicólogo de Harvard, llegó a decir en su libro Las inteligencias múltiples que había más de 11 inteligencias. Y una de esas inteligencias se llama la inteligencia naturalista. ¿Qué significa esto? Que el alumno aprenda a ser. Vean, y lo comentas bien, Cristina, yo luego paso por escuelas y hay un huerto, ¿no? Un huerto de frutas, un huerto de maíz. También al niño es necesario enseñarle a cuidar el ambiente, enseñarle a cuidar los recursos que se tiene, no solamente recursos naturales, sino de casa. Tenemos 1 kilo de frijol, no lo vamos a acabar ahorita, nos debe de alcanzar para 3 días, ¿no? Tenemos este recurso, ¿por qué? Porque las cosas ahorita en nuestra vida es difícil de conseguirla. Las cosas tienen cierto precio y cuestan mucho. Y si enseñamos a ahorrar, si enseñamos a cuidar, es una forma también de tener una plenitud educativa de parte de los niños, ¿no lo creen, ilustres? Vean, analicen bien. Saber esperar, saber buscar y saber transformar es una de las claves para un diseño curricular efectivo y afectivo para el siglo XXI. Educación naturalista, aprender a ser y aprender a estar con los demás. Sin duda alguna, una fórmula interesantísimo, ilustre Cristina. Muchísimas gracias por tu apostillado, profesora. Bien, Gracias. muy bien, excelente. Ilustre Fernanda, unas palabras antes de despedirnos ya. Muy bien, creo que ahorita va conectando Fernanda. Griselda, eh, algunas palabras. Ilustre la que me pidió los libros. ¿Quieres comentar algo? ¿Cuál es tu nombre? Bien, ilustre, creo que pues ya no hay más palabras. Griselda, todo bien, profesor. Muy interesante los temas. ¿De dónde me escuchas, Griselda? Te envío gratos saludos desde el Estado de México, hermoso país Belice, un hermano país, como todos los hermanos de América Latina, por supuesto que sí. Griselda, no olvides hacer tu propuesta desde tu país.
desde el aspecto educativo. Me imagino que allá no hay como tal los grados, como se conoce, debe ser otro tipo de modelo curricular. Lo tienes que hacer desde ahí, ilustre Griselda, no se te olvide, ¿no? Tienes que hacerlo desde tu realidad, desde tu raíz, desde ahí la debes de hacer. Muy bien, ilustres, estaré al pendiente. Recuerden que en 2 días, gracias, ilustre Griselda, gracias. En 2 días se entrega las primeras 2 actividades. No se precipiten, pero tampoco no se dejen llevar por el tiempo. El tiempo es totalmente traicionero en muchas veces. Por eso les pido que organicen. En 2 días se entregan ya las 2 primeras actividades. Me da muchísimo gusto que me acompañaron este día y también espero que me puedan acompañar la siguiente semana, el próximo viernes, les voy a enseñar cómo hacer un diseño curricular. Muy bien, cuídense mucho, les envío gratos saludos y buen provecho por si alguien va a cenar. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Bye, bye. Bye, gracias.